Tema número 4. Cardenismo. Durante este video explicaremos los procesos y acontecimientos más importantes sucedidos durante esta época en México. En 1934, Calles postula como candidato a la presidencia al general Lázaro Cárdenas con el llamado Plan Sexenal. Cárdenas es elegido y Calles le impone gente de su confianza en el gabinete presidencial. La madrugada del 10 de abril de 1936, Cárdenas, acompañado por un cuerpo militar, saca a Calles de su casa y lo lleva hasta un avión del ejército mexicano, que lo llevará a California. De esta manera, Cárdenas expulsa del país a Calles y pide la renuncia de todos los callistas en su gobierno. Lázaro Cárdenas dispone que Plutarco Elías Calles, expresidente de la República, sea expulsado del país por intervenir constantemente en la dirección de la política nacional. El cardenismo fue el periodo de gobierno comprendido del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940, en el cual estuvo al frente el general Lázaro Cárdenas del Río. Fue el primer periodo presidencial en el cual su dinámica fue de 6 años y se le da el nombre del cardenismo en alusión al apellido del presidente y por todos los acontecimientos que surgieron en él. La política de masas fue la forma en que Lázaro Cárdenas tomó el control sobre los campesinos, sobre las fuerzas militares y sobre las grandes empresas para mantener al pueblo unido y controlado, ya que durante esta época se introdujo el socialismo. El corporativismo es un sistema de representación de intereses en el cual las unidades constitutivas se organizan en un limitado número de categorías ya autorizadas por el Estado, a las que se les concede un exclusivo monopolio de la representación dentro de sus respectivas categorías, a cambio de observar ciertos controles en la selección de sus líderes y en la articulación de sus demandas y apoyos. Que estuvo caracterizada por 3 aspectos: la defensa de los intereses nacionales, la denuncia y el rechazo a las dictaduras fascistas, especialmente en Alemania, Italia y España. Una también de sus características es que fue un defensor de las libertades individuales. También tuvo una política exterior que colocó a México en una situación de prestigio internacional. La estatización económica fue un proceso en el cual el presidente Lázaro Cárdenas aplicó el artículo 27 de la Constitución, así como la reforma agraria. De esta forma mantuvo los intereses del país por encima de los privados, logrando que las grandes empresas le empezaran a rendir cuentas. De esta forma se comenzó un periodo de estabilidad económica. Durante este periodo también se nacionalizó la banca y la industria de los ferrocarriles. Obreros, campesinos e indígenas. Los límites políticos de la organización obrera, como se genera la capa social en 1936, se hace un fortalecimiento de la burocracia y eso pues hace una existencia de muchas organizaciones sociales. Durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas se tuvo como objetivo cumplir con ciertos aspectos de la Revolución y de la Constitución, por lo cual se introdujo el socialismo en la cultura, causando una revolución cultural, ya que el socialismo tuvo un peso muy importante. Mucho de esto se debe a la educación socialista que el presidente Lázaro Cárdenas aplicó en el país. Educación socialista. Lázaro Cárdenas confiaba en que la escuela socialista sería un instrumento de reforma social, que iría más allá del cambio pedagógico y académico. Se iría una nueva escuela que favorecería una gran reestructuración económica, social e ideológica del pueblo mexicano. En el campo se enseñaría a los niños a cultivar colectivamente la parcela, a atender a los animales en los corrales y a lo mismo que las plantas y árboles. Mientras que en las regiones donde ya había industrias, es decir, la ciudad, se enseñaría a hacer efectivos los derechos laborales de la Constitución. Presidencialismo y populismo. En la época cardenista, definida como una revolución social, considerada Lázaro Cárdenas como el mejor presidente después de una revolución política. El Partido Acción Nacional, o PAN, fue fundado el 16 de septiembre de 1939 como oposición al régimen postrevolucionario, conformándose como el principal partido opositor en México, situación que se consolidó al gobernar varios estados desde 1989.
y con el triunfo de Vicente Fox a la presidencia de la República con la Alianza por el Cambio en el año 2000. A partir de entonces, el PAN ejerció poder ejecutivo en México entre los años 2000 y 2012. La expropiación petrolera. El 18 de marzo de 1938, el presidente de México, Lázaro Cárdenas, expidió el decreto de la expropiación petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo que exportaba 17 compañías extranjeras que tenía el control de la industria para convertirse en propiedad de los mexicanos. La razón principal de la expropiación petrolera fue la constante negativa de las campañas petroleras de mejorar las condiciones salariales y laborales de los empleados de esta industria. En pocas palabras, esto consistió en un tratado que permitió que México se independizara y empezara a vender su propio petróleo.